Le hice una pregunta a la inteligencia artificial más avanzada que existe hoy. ¿Qué pasaría si Israel, Irán y Estados Unidos cruzan la última línea roja? Su respuesta no fue diplomática. No fue tranquilizadora. Fue tan precisa, que asusta. Me mostró cómo una chispa puede convertirse en una guerra total. Me habló de venganzas programadas, aliados invisibles, decisiones que ya están tomadas, aunque aún no lo sepamos. Y me advirtió algo más. Cuando todo ocurra, será demasiado tarde para detenerlo. Porque no haría falta una bomba nuclear. Solo una provocación más. Una orden equivocada. Una excusa perfecta. Y todo empezaría. Hace unos días me encontré con una pregunta que nadie parecía poder responder con certeza. ¿Puede estallar una guerra directa entre Israel, Irán y Estados Unidos? Y no quise teorías. Quise patrones. Datos. Historia. Así que se lo pregunté a una inteligencia artificial entrenada con millones de documentos sobre conflictos geopolíticos. Modelos de guerra. Archivos desclasificados. Declaraciones cruzadas. Registros de ataques encubiertos. No le di opiniones. Le di hechos. Atentados recientes. Movimientos militares. Discursos públicos y filtraciones. Y la IA comenzó a armar un mapa, tan lógico como perturbador. Detectó ciclos. Detectó trampas. Detectó que no estamos en guerra. Pero tampoco estamos en paz. Y fue clara en algo. Las decisiones que se están tomando hoy en Jerusalén, Teherán y Washington no son reactivas. Son movimientos fríos, estratégicos, como si todos supieran que el choque es inevitable, y solo están eligiendo cuándo y cómo. ¿Lo más inquietante? La IA no vio un futuro apocalíptico. Vio algo peor. Un conflicto sostenido, camuflado, que erosiona lentamente las reglas del juego. Hasta que un día, el mundo se despierta en guerra sin haberla declarado. Esto no es ficción. Esto es lo que puede pasar. Y ya empezó. La IA empezó por el principio. No el principio de ahora, sino el de hace más de 40 años. Todo arranca en 1979. Irán deja de ser un aliado de Occidente. La revolución islámica derroca al Shah, un monarca apoyado por Estados Unidos, y establece una teocracia chiita antioccidental. Desde entonces, el régimen iraní considera a Israel un cuerpo extraño en el mundo islámico y a Estados Unidos, el Gran Satán. La IA identificó un punto clave. Esta enemistad no es coyuntural, es estructural. Irán basa parte de su legitimidad interna en enfrentar a ambos. Y Israel, para sobrevivir, ha hecho de la prevención armada su doctrina básica. Desde los 80, Irán financia y arma a Hezbollah en el Líbano y a Hamás en Gaza. Israel responde con asesinatos selectivos, bombardeos quirúrgicos y sabotajes. Estados Unidos actúa como escudo político, proveedor de armas, inteligencia y presión diplomática. La IA detectó un patrón cíclico. 1. Irán desafía. 2. Israel responde. 3. Estados Unidos respalda. 4. Irán radicaliza. Repite. Amplifica. Escala. ¿Y por qué no estalla una guerra total? Porque hay miedo mutuo. Pero no paz. Israel no se puede permitir un Irán nuclear. Irán no se puede permitir un Israel regionalmente intocable. Y Estados Unidos no se puede permitir parecer débil frente a ninguno de los dos, ni perder el control del petróleo, ni permitir que Rusia o China llenen ese vacío. Para la IA, esto conforma una tríada de presión permanente. Además, señaló algo revelador: cada década tiene su punto de quiebre. En los 80, la guerra Irán-Irak, donde Estados Unidos jugó a ambos lados. En los 90, atentados como el de la AMIA, Asociación Mutual Israelita-Argentina, con sello iraní según la inteligencia israelí. En los 2000, el programa nuclear iraní. En 2010, la firma y ruptura del acuerdo nuclear, JCPOA, que en español sería el Plan de Acción Integral Conjunto. En 2020, aún no sabemos. Pero la IA lo insinúa. Ese momento está cerca. Porque cada ronda de contención termina generando una escalada aún más peligrosa. No estamos ante un conflicto congelado. Estamos ante un reloj que no dejó de avanzar. Y cada tic-tac suena más fuerte. Últimos ataques e incidentes, la línea roja ya está cruzada. La IA no tardó en detectar algo preocupante. La frecuencia de los ataques ha aumentado, pero también su precisión y su teatralidad. En los últimos meses, Israel ha intensificado sus operaciones encubiertas dentro de Irán. Científicos nucleares asesinados con drones. Explosiones en instalaciones secretas. Ciberataques que desactivan sistemas enteros sin dejar huellas. Irán responde. A veces directamente, pero casi siempre usando a sus proxies. Hezbollah lanza cohetes desde el sur del Líbano. Milicias chiitas atacan bases estadounidenses en Irak y Siria.
Grupos respaldados por Teherán siembran caos en Yemen, Gaza y también en el Mar Rojo, donde buques comerciales han sido blanco reciente. La IA identifica estos actos no como represalias aisladas, sino como mensajes codificados. Cada ataque tiene un objetivo táctico, pero también uno narrativo. Mostrar fuerza. Probar límites. Medir la paciencia del otro. Estudiar sus reglas de compromiso. Y en medio, Estados Unidos. Aumentando su presencia militar en la región, desplegando portaaviones, interceptando drones. Pero sin querer involucrarse de lleno. La IA lo llama presión sin compromiso. Washington quiere disuadir, sin quedar atrapado. Pero cada paso militar que da, es percibido por Irán como una amenaza velada. Y eso alimenta el ciclo. Uno de los momentos más tensos fue en enero, cuando un ataque aéreo israelí mató a un alto comandante iraní en Siria. El mismo día, drones apuntaron a bases estadounidenses en Irak. La IA conectó ambos eventos como parte de un solo ciclo. Acción, reacción, escalada. Y aún más alarmante. Detectó que los líderes políticos de cada lado ya no hablan para evitar la guerra, sino para justificarla. El discurso se ha endurecido. Las palabras respuesta devastadora, borrar del mapa, aniquilación se usan con normalidad. Eso, para la IA, es una señal de desensibilización bélica. Cuando la amenaza deja de ser tabú y se convierte en opción aceptable, el camino hacia el conflicto se acorta. No estamos ante simples advertencias. Estamos ante provocaciones calculadas. Y la chispa, según la IA, ya está encendida. La guerra en las sombras. Sabotajes, proxies y ciberataques. Mientras el mundo mira misiles, la IA encontró otra guerra, más silenciosa, más sofisticada y quizás más peligrosa. La guerra en las sombras. Sabotajes misteriosos. Ciberataques quirúrgicos. Milicias que responden a señales, no a banderas. Israel ha perfeccionado el arte del ataque sin firma. Virus como Stuxnet que sabotearon centrifugadoras nucleares iraníes. Explosiones en centros de investigación sin que nadie se adjudique nada. Operaciones llevadas a cabo por comandos que desaparecen antes de que alguien pueda grabarlos. La IA detecta un patrón claro: intervención sin autoría. Golpear, sin asumir el golpe. Pero Irán también juega. No con la misma tecnología, pero sí con algo igual de efectivo. Proxies. Grupos como Hezbollah, las milicias en Irak, los hutíes en Yemen. Todos son piezas del mismo tablero. La IA los llama vectores de agresión asimétrica. Actúan por delegación, pero nunca sin permiso. Y el terreno digital es otro frente clave. En los últimos años, los ataques cibernéticos han ido en aumento. Bases de datos filtradas. Infraestructuras civiles interrumpidas. Campañas de desinformación con precisión milimétrica. Lo inquietante, según la IA, es que muchos de estos ataques no buscan destruir, sino probar. Son testeos. Ensayos. Como si cada lado midiera cuán vulnerable es el otro, antes de lanzar el golpe final. ¿Y Estados Unidos? También juega en esta sombra. La NSA, la CIA, el Comando Cibernético, todos tienen historial en operaciones silenciosas. La IA muestra que en esta fase del conflicto, la información es tan valiosa como las armas. Pero lo que más preocupa a la IA no es lo que ya pasó. Es lo que está por pasar. Porque este tipo de guerra no tiene líneas claras. No hay fronteras, ni banderas, ni tratados. Todo vale si nadie lo puede probar. Todo vale, si el enemigo no lo puede demostrar. Y según la IA, cuando una guerra ya ocurre en las sombras, solo es cuestión de tiempo para que busque luz. ¿Qué busca cada potencia realmente? Después de analizar los hechos, la IA formuló una hipótesis inquietante. Ninguna de las tres potencias principales quiere paz. Quieren control. Empezó por Israel. Más allá de la seguridad, la IA identificó un patrón de supervivencia estratégica. Israel se percibe rodeado de enemigos y su doctrina es clara. Anticiparse siempre. Eso significa disuadir por medio del miedo, eliminar amenazas antes de que maduren. Y asegurarse el apoyo incondicional de Estados Unidos. La IA descubrió que en el discurso israelí, los conceptos de existencia y defensa están tan fusionados, que toda acción ofensiva se justifica como acto preventivo. Irán, por su parte, construyó su identidad nacional enfrentando enemigos externos. Cada sanción, cada amenaza occidental, fortalece la narrativa interna del asedio imperialista. La IA lo identifica como una estrategia de victimización legitimadora. Cuanto más hostil se muestra Occidente, más se cohesiona el régimen iraní. Y en el medio, Estados Unidos. La IA detectó que su objetivo no es la paz en Medio Oriente, sino la estabilidad bajo su supervisión. Eso implica mantener aliados funcionales, evitar que China o Rusia llenen el vacío, y controlar rutas energéticas vitales. ¿Dónde entra la propaganda?
En todas partes. La IA mostró que los discursos públicos no informan, movilizan emociones. Israel habla de defender a su pueblo. Irán de resistir al opresor. Estados Unidos de mantener la estabilidad. Pero debajo de cada eslogan hay petróleo, rutas comerciales, contratos de defensa, influencia regional. La IA identificó una coincidencia en los tres frentes. Cada vez que hay una crisis, los gobiernos suben en aprobación. Cada vez que hay un atentado, se justifica mayor control. Cada vez que hay miedo, hay más poder concentrado. Lo que la IA ve no es una guerra por valores. Es una guerra por narrativas. Una donde las decisiones no se toman por fe, sino por cálculo. Y los ciudadanos no son informados, sino entrenados para elegir un bando. ¿Quién gana en este juego? El que logra controlar la historia que se cuenta. ¿Qué puede pasar ahora? La IA procesó miles de eventos, patrones históricos, decisiones políticas, ciclos militares. Y entregó tres escenarios probables para lo que puede pasar entre Israel, Irán y Estados Unidos. Ninguno es pacífico. Solo varía el nivel de destrucción. Escenario 1. Contención frágil. En este escenario, los ataques continúan, pero nadie cruza la línea definitiva. Israel sigue atacando objetivos iraníes. Irán responde con sus proxies. Estados Unidos actúa como freno, ejerciendo presión para que todo quede en el plano indirecto. Según la IA, esto no es estabilidad real. Es una guerra contenida, sin declaración formal. Una olla a presión diplomática. El problema es que depende de dos factores que no siempre se controlan. Errores tácticos y emociones humanas. Un misil que cae donde no debe. Una operación que sale mal. Una muerte que se vuelve símbolo. Y entonces, el escenario cambia. Escenario 2. Escalada localizada. Aquí, un ataque directo, como la muerte de un alto general o un bombardeo en suelo iraní, obliga a Irán a responder abiertamente. Israel lanza represalias masivas. Hezbollah entra al conflicto. El Líbano arde. Siria se activa. Yemen bloquea rutas marítimas. Estados Unidos interviene, pero no por elección, sino por arrastre. La IA proyecta que este escenario generaría miles de muertes en días. La infraestructura civil colapsaría. Y habría una presión global para detener la guerra, pero con actores que ya no controlan a sus aliados más radicalizados. La región entera se convierte en un campo de batalla. Y lo más peligroso, la posibilidad de que Irán acelere su programa nuclear como medida desesperada. Pero hay un tercer escenario. Uno que la IA califica como el más improbable, y al mismo tiempo, el más devastador. Escenario 3. Punto de no retorno. Una ofensiva nuclear, real o preventiva. Israel ataca primero con armamento táctico. O Irán intenta usar una cabeza sucia. No por estrategia, sino por supervivencia emocional. Para evitar ser borrado, o como último grito de poder. La IA advierte, este escenario no empieza con bombas. Empieza con el colapso de las reglas. Cuando ya no se respeta la diplomacia. Cuando ya no se mide la proporcionalidad. Cuando el lenguaje se vuelve absoluto, aniquilar, destruir, exterminar. Y lo más aterrador, nadie lo detendría. Porque cada actor creería estar actuando en defensa propia. Y la opinión pública ya estaría alineada emocionalmente para aceptarlo. La IA lo resume con una frase. El futuro no será detonante. Será acumulativo. Nadie apretará un botón por sorpresa. Pero todos contribuirán a empujar la historia hacia ese abismo, un empujón a la vez. ¿Hay salida? La IA cree que sí, pero es improbable. Porque exige tres cosas muy poco comunes en tiempos de polarización. Autocontrol. Renuncia al ego nacional. Y valentía para decir no cuando todos gritan ahora. Tres cosas que no aparecen, por ahora, en los discursos de Jerusalén. Ni en los de Teherán. Ni en los de Washington. Hasta ahora, la IA ha dibujado un mapa tenso, inestable, a punto de quebrarse. Pero hay algo más. Una señal. Una acción específica que, si ocurre, marcaría el inicio irreversible del conflicto abierto. No es un misil. No es un asesinato. Es algo que podría pasar en una oficina, con una firma, sin una sola explosión. La IA lo identificó como el punto sin retorno institucional. Y dice que si este movimiento ocurre, ya no habrá marcha atrás. Porque no solo abriría el conflicto, sino que cerraría todas las salidas posibles. En la conclusión, te voy a mostrar cuál es ese movimiento, que lo haría tan peligroso. Y por qué, cuando se dé, será presentado al mundo como una medida de seguridad. Cuando en realidad, será el último clavo en el ataúd de la estabilidad. Y lo más inquietante es que, según la IA, ese movimiento ya se está preparando. Llegamos al final.
Pero si todo lo que te mostré hasta ahora te pareció tenso, lo que estás a punto de saber es lo que más debería alarmarte. Porque según la inteligencia artificial, la acción que marcaría el punto de no retorno en el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos no es militar, es legal. La IA lo explicó así. Si Israel formaliza la anexión de territorios disputados en Cisjordania, con respaldo legislativo interno y apoyo tácito de Estados Unidos, Irán lo interpretará como la legalización del apartheid. Y desde ese momento, ya no hablarán de diplomacia. Hablarán de resistencia total. Y no se detendrán. No sería solo una provocación. Sería un antes y un después. La IA dice que ese movimiento desataría una reacción en cadena. Hezbollah activado por mandato directo. Milicias iraníes entrando en escena sin máscaras. Bloqueo de rutas comerciales. Sabotajes en refinerías y reactores. Y lo peor, un choque directo entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Todo eso, sin necesidad de que nadie dispare primero. Y si eso ocurre, no será anunciado como el inicio de una guerra. Será disfrazado como una medida interna, legítima, de soberanía. Pero será la última frontera. Después de eso, todo cambia. Ahora que lo sabes, tenés dos opciones. Ignorarlo. O compartirlo. Porque entender lo que está pasando es el primer paso. Y difundirlo. Es lo único que puede frenarlo. Deja tu comentario. Activa la campanita. Y compartí este vídeo con esa persona que aún cree que esto es una pelea lejana. Porque si esta predicción se cumple, nadie estará lejos.